Bueno, vamos a explicar hoy lo que es límite de sucesiones. Vamos a partir de este ejemplo. Entonces decimos, consideremos la sucesión. Entonces vamos a considerar esta sucesión n sobre n más 3. Entonces nos proponemos hallemos los 5 primeros términos de esta sucesión. Bueno, ya sabemos cómo hallar los primeros términos de una sucesión. Entonces, el primer término se obtiene cuando la n vale 1. O sea, cambiamos la n por 1. 1 sobre 1 más 3. El segundo término cuando la n vale 2. O sea, cambiamos la n por 2. 2 sobre 2 más 3. El tercer término cuando la n vale 3. Reemplazamos la n por 3. Reemplazamos la n por 3. Entonces 3 y nos dice más 3. El cuarto término cuando la n vale 4. Reemplazamos la n por 4 más 3. Y cuando la n vale 5, reemplazamos la n por 5, o sea que queda 5 sobre 5 más 3. Y aquí seguirían puntos suspensivos. Entonces aquí me da un cuarto. Esto es un cuarto. Esto sería 2 quintos. Esto sería 3 sextos. 4 séptimos. 5 octavos. Puntos suspensivos. Esto quiere decir que siguen más términos. Por eso decimos que una sucesión es infinita, para indicar que no tiene último término. Entonces hagamos la división. Esto acá me da 0.25. 2 quintos me da 0.4. 3 sextos es un medio. Todo esto me da 0.5. Ahora 4 dividido 7. 4 dividido 7 me da 0.57, o sea, 0.57. Y 5 octavos dividido 5 dividido 8 me da 0.62. Listo. Puntos suspensivos. Ahora, es posible que alguien piense que esta sucesión se acerca o tiende a 1. Entonces, si nosotros quisiéramos que esta sucesión se acerque más a 1, le damos a la n un valor más grande. Por ejemplo, que la n valga 10. Entonces tendríamos aquí 10. Y 10 más 3 te daría 13. Entonces 10 sobre 3. Entonces 10 dividido 13 me da 0.76. Ya ahí sí podemos pensar que la sucesión se acerca a 1. Pero si nosotros queremos que esa sucesión se acerque más a 1, le damos a la n un valor más grande. Por ejemplo, que sea, digámoslo así, n igual 30. Entonces tenemos que a sub 30
va a ser igual. Reemplazamos la n por 30. Y 30 más 3 te da 33. Entonces dividimos 30 entre 33. Dividido 33, eso me da 0.9. Entonces acá 30 sobre 33 y esto aquí me da 0,90 y esto acá sigue puntos suspensivos. Entonces aquí me da 0.90. Vamos a hacer un gráfico con lo que tenemos ahí. Entonces mira, cuando la n vale 1, me dice que vale 0.25. Aquí está el 1. De 0 a 5 se divide en 5 partecitas. Entonces 0.25 está por aquí. ¿Cierto? Cuando la n vale 2, me dice que vale 0.4. O sea, estaría por aquí más o menos. Yo aquí coloqué el 1 porque pudimos observar que esa sucesión se estaba acercando o tiende al número 1. Por eso coloqué esta línea aquí punteada, porque van a ustedes a observar que de 1 no va a pasar. Entonces, sigamos. Cuando vale 3, entonces eso te da 0.5. El 0.5 está por aquí por la mitad, más o menos aquí. Ya vamos en 3. Cuando la n vale 4, da 0.57, o sea, casi 6. Aquí. Y cuando la n vale 5, observe que me da 0.62. O sea, aquí, cuando la n vale 5, da 0.62. O sea, ligeramente por encima del 6. Ligeramente por encima del 6. Después nosotros leemos el valor de 10. Y ya me dio 0.90. Cuando la n vale 10, entonces acá me da 0.90. Si nosotros le siguiéramos dando valores a esto, por ejemplo, que la n tomara el valor de, cuando 30, no, el 30 es aquí. El 30 es aquí, da 0.9. Si nosotros a esto le diéramos valores más grandes, por ejemplo, el valor de 100, entonces daría aquí 100 dividido 103. Cuando la n vale 100, bueno, no vamos hasta allá, damos del valor de 40. 40 dividido 43. Ya eso me da 0.93. Entonces 0.93 va a quedar aquí. 0.93. Ahora, si le diéramos un valor mucho más grande, esto se va a acercar mucho a esta línea punteada. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica, entonces esto me va a quedar así. Bueno, entonces arranca aquí. Entonces aquí hay una curvita. Y se va acá. Y se va acá. ¿Cierto? Pero esto es continuo. O sea que va a llegar un momento en que esta línea va a ser tangente a esta partita, pero nunca va a pasar de ahí, ¿cierto? Eso nos está dando la idea que esta línea punteada es como una especie de frontera. O sea que el límite de esta sucesión vale 1. De ahí no va a pasar. Entonces, decimos, como los términos de la sucesión, para valores de n muy grandes, está en entre comillas,
para valores de n muy grandes se acercan tanto como queramos a 1, tanto como queramos a 1, entonces se dice que la sucesión tiene como límite 1 y se escribe entonces todo eso que acabamos de ver lo podemos escribir así: límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 3 va a ser igual a 1. Miren lo que estamos diciendo aquí. Como los términos de la sucesión para valores de n muy grandes se acercan tanto como queramos a 1, entonces decimos que el límite de esta sucesión es 1. La frontera es 1. Ahora, si nosotros a la n le diéramos el valor, por ejemplo, de 100, entonces sería 100 dividido 103. Eso te daría 0,97. Cuando la n vale 100, entonces el valor de esa sucesión, que la llamamos a su n, nos va a dar 0,97. O sea, mucho más cerquita al 1. Ahora, si le diéramos a la n el valor de 1000, o sea, sería 1000 dividido 1003. Entonces, otra vez, 1000 dividido 1003. Eso nos da 0,99. O sea, casi 1. Y si le diéramos el valor de 10.000, daría 0,999. Y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que eso va a dar 0,9999, todos los 9 que usted quiera, pero nunca va a llegar a ser 1. Entonces decimos que el límite de esa sucesión es 1. Entonces aquí nace el concepto de límite. Este límite que acabamos de encontrar aquí mediante esta gráfica, más adelante cuando veamos las propiedades del límite, nos va a llevar a obtener ciertas expresiones que nos permitan dar el límite de una. Lo van a observar ustedes en algunos momentos. Entonces, repito, esto que decimos así, aquí que la n tiende a infinito, te está indicando que si usted le da a la n valores tan grandes como quiera, esta expresión se le va a acercar al número 1 como límite. O sea que la frontera de eso es 1. ¿Cierto? De 1 no va a pasar. Listo. Vamos ahora a explicar entonces las propiedades del límite de sucesiones. Entonces, todo esto que acabamos de hacer fue justamente para poder justificar el concepto de lo que es límite. Observe que en la medida en que la n va creciendo, la distancia entre cada puntico de estos va siendo cada vez más chiquitico. Entonces decimos aquí propiedades del límite de sucesiones. Propiedades del límite de sucesiones. Bueno, miren pues con estas propiedades. Van a aparecer, son muchas, pero vamos a dar 4 propiedades. La cuarta trae A, B, C, D y E. Entonces, decimos
que las propiedades del límite de sucesiones van a simplificar notablemente el proceso para hallar el límite de una sucesión. Ya no tenemos que hacer lo que hacíamos en las primeras clases de este tema, cuando empezamos a ver sucesiones infinitas, que nosotros, para determinar hacia qué valor se acercaba o tiende una sucesión, nosotros le damos a la n dos valores y empezar a hacer cálculos. Con estas propiedades nosotros no tenemos necesidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces viene la primera propiedad. Te dice, si límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que es una sucesión, es igual a infinito, entonces límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre a sub n, esto te tiene que dar 0. Y enseguida vamos a ver por qué. Entonces, esta propiedad usted me la va a tener bien presente. Recuerde que cuando decimos que la n tiende a infinito, estamos significando que a la n si a la n se le da un valor tan grande como usted quiera, esta cosita te va a dar 0. Entonces mire, cuando yo a usted le escriba límite cuando n tiende a infinito, por ejemplo de n al cuadrado, límite cuando n tiende a infinito n al cuadrado, usted inmediatamente debe decir que esto da infinito. ¿Por qué esta sucesión da infinito? Porque en la medida en que usted le empiece a dar valores a la n, ese valor va a ser cada vez más grande. O sea que ese valor se va acercando a infinito, a un número tan grande como quiera. Por ejemplo, si a la n le damos el valor de 1, primer término me da 1. El valor de 2 al cuadrado te da 4. El término 3 da 9. El término 4, 16. El término 10 te da 100. El término 1000 te da 1.000.000. ¿Cierto? Serían 6 ceros. 1000 al cuadrado te da 1.000.000. Entonces, observe, ¿hacia dónde se tiende hacia dónde tiende esa sucesión? A infinito. Entonces nosotros decimos que esta sucesión es divergente, porque cada vez ese valor se aleja del otro, diverge, se aleja cada vez más, o sea, se hace cada vez más grande. Y es una sucesión creciente, divergente porque tiende a infinito, ¿cierto? Y creciente porque cada vez aumenta eso. Entonces, igualmente, si yo a usted doy esta sucesión, límite cuando n tiende a infinito de 3n más 4, no le bote caspa a eso. Mentalmente empiece a darle valores ustedes a eso y verá que vas a concluir que el límite de eso te da infinito. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice que si a nosotros nos da una sucesión que da infinito, entonces límite de 1 sobre esa sucesión que da infinito, o sea, 1 sobre infinito, usted dice tranquilamente que eso da 0. Entonces veamos esto. Ejemplos. Hallar a límite cuando n tiende a infinito de, digámoslo así, 1 sobre n a la 3. Entonces, aquí nos dice que si una sucesión da infinito, entonces nos dan esto, donde esta sucesión es el denominador, entonces 1 sobre un número tan grande como el infinito, eso le da 0. Entonces, mire que esta expresión es de esta forma, de la forma un número sobre una sucesión, que es infinito. Entonces usted dice acá que esto da 0.
Entonces, ¿por qué da 0? Porque el denominador da infinito. Y 1 sobre infinito le da 0. Pero la otra cuestión es, pues, el denominador se crece más rápidamente, que el numerador. Bueno, el denominador siempre va a ser 1, pero este argumento nos va a servir ahorita para otros ejercicios. Entonces, en la medida en que usted le va dando valores a la n, este denominador se hace mucho más grande. Y un número como el 1, dividido por un número mucho más grande que él, usted puede concluir que eso te da 0. Veamos esto. Límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 4n más 3. Obsérvese que el denominador es una sucesión de esta forma, da infinito. Entonces 1 sobre infinito te da 0. O simplemente, usted argumenta, el denominador se hace grande, porque cuando usted empieza a darle valores a la n, ese denominador se hace cada vez más grande. Y entonces, ese denominador tiende a infinito. Por lo que nos dice esto, que si el denominador da infinito, entonces un número sobre ese infinito le da 0. Listo. Vámonos con la C. Límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n a la 5. La misma carreta. Mire que el denominador es a sub n y da infinito. Y 3 sobre infinito te da 0. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted le dé valores a la n, ese denominador se hace cada vez más grande. Y eso es justamente lo que nos dice eso, que la n tiende a infinito. Si la n le da usted un valor bien grande, entonces este 3 sobre un número muy grande, esto le va a dar, se va a acercar o tiende al 0. No es que sea 0, sino es que se acerca o tiende al número 0. Por ejemplo, en las figuras, en los polígonos, usted toma un triángulo. Estamos hablando de polígonos regulares. Después da un cuadrado. ¿Listo? Un cuadrado, 4 lados iguales. Después hace un hexágono, 6 lados iguales. Después hace un decágono, 10 laditos iguales, decágono regular. Observe usted que en la medida en que el número de lados de ese polígono vaya creciendo, entonces esta figurita va a llegar un momento en que va a ser tan parecido a un círculo, como el caso de un balón de fútbol, que los primeros que salieron están hechos de casquitos, ¿cierto? En la medida en que usted le vaya poniendo casquitos iguales a ese balón, entonces va a llegar a ser una esfera. El límite es una esfera. Aquí, como estamos en 2 dimensiones, entonces eso te va a dar una circunferencia. Ese es el concepto entonces de lo que es el límite de una sucesión.